En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Este gobierno y quien lo preside de manera indebida, porque fue destituido por el pueblo colombiano en la gran marcha que puso en vigencia la norma constitucional según la cual una persona que viola los topes electorales pierde la investidura, Juan Manuel Santos, y su gobierno, el conjunto de su gobierno, son especialistas en una materia muy curiosa, son especialistas en mentir. Nunca en la historia un gobierno le mintió tanto a un pueblo como Juan Manuel Santos le ha mentido a los colombianos. Prometiéndoles lo que jamás cumple. Ahí hablábamos hace un momento de la promesa formal que hizo ante todos los colombianos de ampliar el aeropuerto de Santa Marta, que es una obra para Santa Marta desde luego, pero es una obra para el país entero. Santa Marta es una ciudad que necesita aeropuerto internacional y prometió solemnemente que lo iba a ampliar y que tenía los recursos para ampliarlo. Y mintió. Como mintió también con el aeropuerto de Manizales, al lado de su ministro Germán Cardona, le mintieron al país, le mintieron a la ciudad, le mintieron a toda la zona cafetera del país con el aeropuerto de Palestina. Mienten y mienten y mienten en materia de promesas. Cuando vinieron las primeras inundaciones, las inundaciones gravísimas que se desataron a comienzos de su gobierno, prometió que los ríos tendrían sus descansos, que los pueblos que estaban mal ubicados serían reubicados y que nunca volveríamos a vivir una emergencia parecida. Estamos en una emergencia igual o peor y falta todavía un mes de invierno. Es una mentira encima de otra. Pero vamos a destacar un par de ellas que se han puesto en evidencia en las últimas horas y que los colombianos tienen que tomar nota, tienen que anotar en sus corazones y en sus libretas de apuntes. Primera mentira, la erradicación de cultivos ilícitos. El señor Santos viaja a los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Trump y hay un tema fundamental de esas conversaciones, el crecimiento exponencial, dramático de los cultivos de coca en el país. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos la cuantifica en un tránsito de 42.000 hectáreas sembradas de coca a 188.000. Eso son 4 veces y media. Y desde luego, eso tiene corte a finales del año pasado, de manera que en estos últimos meses, cuando se sabe que los cultivos han sido incesantes y enormes, estamos muy por encima de 200.000 hectáreas de coca. ¿Qué va a contestar el presidente Santos frente a esos hechos? ¿Qué va a contestar frente al hecho de que están paradas las erradicaciones? Alegando el daño que le produce a la salud el glifosato, cuando la coca está, primero porque no produce los daños, pero además porque la coca está sembrada en sitios prácticamente no inhabitados. ¿A quién le va a la salud de quién van a afectar las fumigaciones? Pues a la salud de los micos y de las culebras y de unos delincuentes. De manera que muy preocupados por los delincuentes nos deja sin erradicación aérea. Pero entonces viene la erradicación manual. La prometieron desde comienzos del año en 100.000 hectáreas, 50.000 que erradicarían entre el ejército y la policía, no se sabe cómo, el ejército y la policía, ya que no necesitan fusiles y probablemente los están matando a quemarropa porque no tienen fusiles disponibles, sino que iban a tomar machetes para erradicar cultivos de coca. Y otros 50.000 que erradicarían las FARC. Ni el ejército y la policía han erradicado 1 hectárea y las FARC mucho menos han erradicado 1 hectárea. Por Dios, si ese es su negocio, si esa es su fuente permanente de enriquecimiento, estos potentados, estos plutócratas, porque están en el ejercicio del poder, jamás abandonarán lo que es la fuente primordial de sus ingresos, al lado de la explotación indebida de los oros en los ríos de Colombia que están convirtiendo en lodazales. Pues bien, ese problemita tenía Santos con el señor Trump. A ver cómo
justifica el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, que se traducen en más cocaína en las calles de los Estados Unidos, donde está produciendo esa cocaína una verdadera emergencia entre la juventud de ese país, que exponencialmente también ha crecido la demanda por cocaína en virtud de una oferta cada vez mayor. Pues el presidente Santos, que es un mentiroso, salió a hacer una escena, a montar una escena, y se fue con el embajador de los Estados Unidos, que uno no sabe si es tonto o es que se hace, que es un actor, donde sembró un colino de plátano en el sitio donde arrancó una mata de coca. Ese iba a ser el símbolo de la erradicación que se iba a hacer en los meses subsiguientes, porque iban a convencer a los campesinos, y ahí tenían como 6 u 8 campesinos a los que les debieron dar un plato de sancocho para que se dejaran tomar la fotografía, que iban a comprometerse a erradicar 50.000 hectáreas de coca en los próximos meses. Pues bien, en eso estaban, y descubrieron que era muy poquito. Pero ¿cómo justificar ante el presidente de los Estados Unidos que están erradicando coca porque erradicaron una mata? Eso era el colmo del ridículo. Pues aparece el ministrico de Defensa muy orondo en la prensa de la mañana de hoy, porque anoche él erradicó 15.000 hectáreas de coca. Se calla el datico de dónde las erradicó, con quiénes las erradicó y cuánto. Esas preguntas no las contesta porque no tienen respuesta. Si estuvieran en un plan continuo de erradicación, vaya si no la habrían refregado todos los días a toda hora. El presidente miente y su ministro de Defensa miente. Pero ahora le toca el turno a la canciller. Se presenta ante el Congreso de la República, al que había eludido en múltiples ocasiones, a contestar un debate que le tenían preparado la senadora Paola Holguín y el senador Alfredo Ramos, y entonces le preguntan, bueno, ¿cómo es la cosa del tratado de extradición con los Estados Unidos? Porque la canciller, en un comunicado, había afirmado que el tratado de extradición con los Estados Unidos estaba vigente. Y estaba vigente de la manera más curiosa. Estaba vigente porque la Corte Constitucional lo había declarado inexequible, pero que eso no tenía sino efectos en Colombia y no tenía efectos en los Estados Unidos. Vaya, la señora canciller necesita un asesor jurídico, o por lo menos alguien que tenga sentido común, para entender que si la Corte Constitucional declaró inexequible el tratado de extradición, lo que quiere decir inexistente. Un tratado no puede estar vigente para una sola de las partes. Entonces ayer, acosada por estos senadores del Centro Democrático, que son muy incisivos, Alfredo Ramos es además un excelente jurista y Paola Holguín es una mujer especialmente capaz en la elaboración de sus argumentos, entonces dijo que no estaba vigente el tratado de extradición con los Estados Unidos, sino que lo que estaba vigente era el Código de Procedimiento Penal, y que ella ¿qué hacía si era la Corte Suprema de Justicia que estaba empeñada en la extradición desde los Estados Unidos a Colombia de Andrés Felipe Arias, alrededor del cual se han tejido todas estas mentiras y se han tramado todos estos embustes? Obviamente, las peticiones de la Corte Suprema de Justicia, que deben tramitarse a través de la Cancillería, no las reveló la señora canciller, no existen. ¿Será que la Corte Suprema de Justicia está diciendo que sí existe un tratado de extradición con los Estados Unidos, a pesar de que la Corte Constitucional ha dicho que ese tratado no existió nunca, que a eso equivale una declaratoria de invalidez, de inexequibilidad dictada por la Corte Constitucional? Desde luego que la Corte Suprema de Justicia jamás, ni siquiera esta Corte, la Corte de los Milagros, iba a sostener semejante tesis. La canciller mintió cuando pidió a los Estados Unidos que extraditaran a Andrés Felipe Arias en virtud de un tratado vigente. Si el tratado no está vigente en Colombia, no le puede exigir a los Estados Unidos que lo cumpla. Ni más faltaba. Cualquiera lo entendería. ¿Está vigente el Código de Procedimiento Penal?
para extraditar personas de acá para allá, pero no para exigirle al otro país que extradite ciudadanos colombianos de allá para acá, porque el Código de Procedimiento Penal de aquí no está vigente allá. ¿Lo entenderá la señora canciller? Claro que lo entiende. Lo que pasa es que miente como miente este gobierno de manera compulsiva. ¡Qué pena! Señores, la verdad es que tenemos un gobierno mitómano. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos: ¡siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.